Siempre es un gozo poder compartir la palabra, aunque sí es cierto, es una responsabilidad y una bola de nervios también, ¿eh? Los años pasan y de todas maneras eso no se quita. Decía un hermano, no te preocupes, ya después de 50 años uno se va acostumbrando. Así es que bueno, todavía no llegamos a tener 50 años, digo de edad ya los pasé, pero en cuanto a servirle al Señor todavía no. Así es que vamos a seguirle. Bueno, esta es ya vieron el tema, el nombre del tema, adoptar nuevas metas. Me da la idea como que íbamos para acá, pero ahora vamos para otro lado. Espero que no sea tan así. Filipos, o la iglesia de Filipos, es reconocida como la primera iglesia en Europa. Y no sé si ustedes pueden recordar cuando el apóstol Pablo iba hacia Bitinia, y entonces un ángel del Señor se le aparece y le impide ir. Y después dice que una visión de un varón macedonio le impide ir hacia Bitinia, y entonces le da hacia Macedonia. Y entonces llega a Filipos, y ahí ustedes pueden ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, es que está plasmado ahí, el doctor Lucas plasmó la historia de cómo inicia la iglesia en Filipos. La iglesia es conocida como una iglesia generosa, que fue de mucha bendición para el apóstol Pablo en sus necesidades monetarias, y yo creo que también en sus necesidades espirituales. Y Pablo escribe esta carta desde Roma, ya estando preso, y más o menos está calculado entre los 50 y 60 del primer siglo. Y es muy probable que la iglesia de Filipos estuviera pasando por algunas situaciones de divisiones. Así es que estos problemas no son nuevos, hermanos. Han existido desde la iglesia del primer siglo. Y entonces él está escribiendo ahí algunas cosas que tienen que ver con esto, con fomentar la unidad. Y es que una iglesia que se quiebra, o una iglesia donde hay una ruptura, o una iglesia que no hay unidad, es una iglesia que seguramente tiene una herida, y las heridas sangran. Entonces diríamos que era una iglesia que sangraba. Y cuando una iglesia sangra, la iglesia la reconocemos como el cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia tiene problemas de este tipo, es una iglesia o un cuerpo que está sangrando. Porque las divisiones causan rupturas, y las rupturas no son buenas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre y de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora a poder mostrar y a poder encontrar el mensaje para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Evangelio tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Si no, pudiera ser que el Evangelio no está siendo efectivo, o simplemente no estamos viviendo como hijos de Dios. Y yo creo que si bosquejamos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, pudiéramos ver que en esta parte que hemos leído, pudiéramos encontrar una división desde el capítulo 1, más o menos del versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 18. Pablo está hablando de un tema que tiene que ver con la unidad y el efecto que el Evangelio debe de tener en nuestras vidas. Si no hay unidad, es probable que el Evangelio no esté siendo efectivo en nuestras vidas, y no porque el Evangelio no sea efectivo, sino porque nosotros no lo estamos recibiendo o percibiendo como tal. Y entonces él da una especie inclusive de resumen de lo que él está haciendo, de lo que el Evangelio está haciendo en sus vidas. Recordemos, él está preso allá en Roma, y me gusta cómo inicia el versículo 12 que hemos leído, que nos da una idea. Dice, por tanto, así inicia el versículo 12, por tanto, y eso nos debe dar una idea de que hay algo más atrás.
Así es que si no les molesta, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Yo les invito a que sigan ahí con su vista en sus Biblias, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, solo para tener un contexto del por qué el por tanto. Y también inicia con un por tanto, por cierto, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también la exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora sí podemos entender, por tanto, esto. Pero me llama la atención el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo sé que difícilmente, humanamente hablando, vamos a ser semejantes en este sentido a Dios, a Jesús. Ser del mismo sentir, tener la misma actitud o tener el mismo pensamiento, no lo vamos a lograr, al menos no de este lado de la vida. Va a ser muy difícil que lo logremos, pero sí estamos llamados a tomar el ejemplo de Él. Estamos llamados a que Él sea nuestra inspiración en nuestro estilo de vida. Podemos impregnarnos del ejemplo de Cristo, de su humillación, pero aquí podemos ver que Jesús fue humillado y después exaltado, pero nosotros no nos vamos a humillar para volvernos a exaltar, porque nosotros no tenemos esa condición. Recordemos que nosotros no somos prácticamente nada delante de Dios. Dice el capítulo 3 de Romanos que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos o nada de qué gloriarnos, pero sí tenemos mucho para humillarnos, pues estamos reconociendo la grandeza del Señor, y humillarnos delante de Él nos debe traer no el hecho de después buscar en sí mismo, en la humillación en sí mismo, el ego o la altura. No va implícito eso en esta parte. Pablo les está diciendo a los filipenses que ellos fueron una iglesia obediente. Me gusta esta parte porque dice: como siempre habéis obedecido. Era una iglesia especial, pero tal vez estaba pasando por ese tiempo de crisis que todas las iglesias pasan. Él estaba pasando, o la iglesia estaba pasando por este tiempo, pero él, me gusta cómo interactúa con ellos. No les está diciendo: es que ustedes de verdad no entienden, apenas sí me fui un poco, y ahora que ya estoy afuera, cuando yo estaba ahí ustedes eran muy obedientes, muy nobles, muy buenos, y ahora que ya no estoy ahí, ustedes ya son diferentes. Él les dice: como siempre habéis obedecido. O sea, en una forma agradable y dulce, Él les está llamando a lo que Él les quiere decir realmente. Yo creo que todo pastor quisiera tener una iglesia así, obediente. No sé si lo hemos sido, ¿verdad? No sé, el pastor Nacho a lo mejor tendrá otra idea. Pero ojalá que el próximo pastor que venga pueda encontrarnos como una iglesia obediente, tal vez no tanto al pastor, pero sí obediente al mandato del Señor. Una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que lucha, y que junto con el cuerpo que dirige la iglesia podamos trabajar de verdad. Podamos ser una iglesia fuerte en ese sentido. Y luego dice, me llama la atención esta parte. En la segunda parte de este versículo 12, Pablo les dice a los filipenses:
ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Tal vez no sería bueno quedarnos con la idea esto de ocuparnos en que sea algo nuestro el que la salvación llegue a nosotros por nuestras propias fuerzas. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan que no es así. Déjenme llevarles al Antiguo Testamento. Y si pueden, busquen allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30. Y desde el capítulo 28 no les voy a pedir que lo lean, pero desde el capítulo 28 se menciona a un rey, el rey Acaz. Y el rey Acaz no había hecho lo bueno delante de Dios como rey, sino que fue un rey perverso, que de hecho ofrecía sacrificios a los ídolos o a los dioses o a los baales de los pueblos que el pueblo de Israel había conquistado. Inclusive llegó a ofrecer en sacrificio a sus propios hijos. Los había sacrificado a esos dioses. Y quitó todos los utensilios del templo, cerró el templo, prohibió o quitó los holocaustos, los sacrificios, la adoración, todo eso quitó él. Pero después en el capítulo 29 llega Ezequías. Y Ezequías hizo todo lo contrario. O sea, él vino, ordena, busca a los sacerdotes, busca a los levitas y les dice: vamos a limpiarnos, purifíquense, vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer el culto al Señor. Y entonces empieza él a formar un grupo de gente que trabaja con él. Y los levitas se van ordenando, se van limpiando, cumplen el proceso o el tiempo de purificación de sus vidas y sus cuerpos e inician este proceso. Y lo hacen, pero después en el capítulo 30 podemos ver que él intenta también llamar a las demás tribus. Recordemos que Israel o Jerusalén Israel ya había sido tomado por los asirios. Y en el capítulo 30 del segundo de Crónicas, dice, versículo 1: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí y cómo van ellos anunciando: arrepiéntanse, miren que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel o de Jacob. Y les dice: y no endurezcáis vuestro corazón y vuestra cerviz, sino que acercaos al Señor. En el versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y van los correos por estos pueblos, por estas tribus. Y en el versículo 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Versículo 11: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre estos dos grupos? ¿O qué hace la diferencia entre los que se burlaban y se reían y entre los que escucharon y vinieron a adorar? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El versículo 12 yo creo que nos tiene una clave ahí. Dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Que Dios nos dé un solo corazón. Así es que ocuparnos de nuestra salvación, o la salvación no llega a nosotros porque nosotros hayamos querido. Es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien nos ha movido en nuestro corazón. Él ha trabajado en nuestros corazones y ha sembrado la semilla del Evangelio.
quisiera pensar en esto. Estaba leyendo el pasaje de este versículo 12 de Filipenses, y me llamó la atención que en la versión en inglés dice algo así como: trabajen hacia afuera en su salvación. No sé si no chequé con Elena, que es la que está aquí. No chequé con ella si así es la traducción literal, pero en inglés cuando menos así dice: trabajen hacia afuera en su salvación. Y esto me da la idea, o nos debe de dar la idea, de que si Dios es el que pone en nosotros, si Dios es el que transforma nuestro corazón, si Él es el que hace que nuestro corazón sea diferente, entonces Él siembra en nuestro corazón. Ahora, para los judíos el corazón no era lo que conocemos como físicamente el corazón, sino era el centro de la vida de las personas. Entonces diríamos que de alguna manera Dios pone en el centro de nuestras vidas el querer y el hacer, como dice el versículo 13. Y pensemos como ese tesoro que Dios plantó dentro de nosotros. Déjenme plantearlo así. Piensen ustedes que ustedes tienen un terreno y que se dan cuenta que dentro de su terreno hay un tesoro encerrado y ustedes son dueños de ese tesoro. Pero como está enterrado, ustedes no lo pueden tomar para usarlo, para gastarlo, o para disfrutarlo, o para regalarlo. ¿Qué tendrían que hacer o qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir y escarbar, quitar todo lo que estorbe para poder llegar a ese tesoro. Y en nuestras vidas, si el tesoro ya está plantado, porque el Señor ya lo puso ahí, pero a lo mejor hay muchas raíces, hay muchas piedras, hay muchas cosas que estorban que ese fruto o ese tesoro pueda ser mostrado a los demás. Entonces tendríamos que trabajar en ese sentido, trabajar en nuestra salvación que ya está dentro de nosotros, pero que tenemos que dejarla mostrar afuera. No podemos tenerla guardada. Entonces trabajemos, quitemos las piedras, quitemos las raíces, esas raíces de amargura, esos odios, esos rencores, esas cosas que estorban el poder mostrar a los demás aquí adentro y allá afuera, de que tenemos un regalo grande, que tenemos un tesoro grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque si no, pues seríamos como egoístas, porque ni siquiera nosotros vamos a poder disfrutar de ese tesoro. Ese tesoro se tiene que ver y se tiene que reflejar hacia los demás. ¿De qué manera se puede reflejar ese tesoro? Pues yo creo que podemos seguir leyendo del versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Las murmuraciones y las contiendas son efecto contrario a lo que el Evangelio debe hacer a nuestras vidas. Yo sé que en los grupos sociales donde hay muchas personas, háblese de la iglesia o háblese de una empresa, es difícil mantener unidad. Y más cuando en la iglesia no venimos por paga. Nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo ver que el otro hace algo y nosotros no, o nos cuesta trabajo porque el otro nos dijo que ayudáramos en algo y no queremos, o nos cuesta porque él se pone ese trabajo y no me lo da a mí, o porque me da un trabajo más denigrante, o porque Pablo, el Señor Jesucristo, mucho mencionó, el apóstol Pablo decía que nuestra iglesia o la iglesia es como nuestro cuerpo, como un cuerpo que tiene muchos miembros, y los miembros, de hecho Mari puso ahora en la semana algo por ahí en el chat, ¿no?, que hablaba de eso. Los miembros tienen diferentes funciones y nosotros como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, podemos tener muchas funciones, pero siempre y cuando nosotros reflejemos que la salvación ya está en nosotros y que tenemos que dejarla reflejar hacia los demás. Entonces, nada hagáis por contienda. No es competencia. Aquí no es más el que hace más ni menos el que hace menos. Todos tenemos los mismos privilegios, tal vez tengamos diferentes capacidades. Dios dio a unos más y a otros nos dio menos, pero yo creo que todos tenemos la oportunidad de participar en la iglesia. Y todos tenemos la oportunidad de poder mantener una unión, una unidad, porque las desavenencias, los problemas, las contiendas generan eso, generan separación. Versículo 15, para que seáis irreprensibles
y sencillos. El ejemplo lo tenemos, lo vimos y lo cantamos hace rato. El Señor Jesucristo bajó del trono a la cruz. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que no tenemos que ahondar mucho en esto, en los tiempos en que estamos viviendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, una traducción dice como estrellas. Yo creo que esa es la idea de las luminarias o luminares en el mundo, en el cielo, pues normalmente no tienen luz propia, reflejan la luz del sol. Entonces nosotros como luminares en el mundo difícilmente vamos a poder reflejar nuestra luz propia porque no tenemos. En nosotros no hay nada bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, porque esa salvación, ese tesoro que está dentro está empezando a dar frutos. Y entonces nosotros tenemos, ahora sí, ir cambiando nuestra forma de pensar, de ser, de actuar, porque como dice el 13, Dios va a producir el querer y el hacer en nuestros corazones por su voluntad. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo creo que todos, cuando hacemos algún trabajo, nos gozamos al voltear y ver que nuestro trabajo quedó bien. Y para Pablo yo creo que no era la excepción. El ver que había plantado muchas iglesias y que las iglesias estaban desarrollándose con todos sus problemas y con todas, pero las iglesias estaban desarrollando. Yo creo que a nosotros nos gusta contemplar lo que hacemos. Y Pablo decía, yo quiero gozarme de que ese trabajo que yo he hecho con ustedes, todo el esfuerzo que yo he hecho, todo lo que yo he padecido, todo lo que yo he sufrido, que no sea en vano. Que no sea en vano, que yo pueda ver que ustedes van creciendo y se van desarrollando. Y el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Hablando de sacrificios, ustedes conocen lo que en el Antiguo Testamento se hacía, ¿no? Los sacerdotes ofrecían los sacrificios y ofrecían de una manera que les había sido enseñado y asignado de cómo lo deberían de hacer. Y hay cuando menos cuatro sacrificios o 4 ofrendas. Uno de ellos era el holocausto, que se ofrecía en la mañana y en la tarde. Y otro de ellos era lo que se conocía como ofrenda de cereales, que eran pues los panes sin levadura que se llegaban a ofrecer, cereales, o inclusive había los panes, los cereales, hasta había la ofrenda de paz, que era otra ofrenda que tenía que ver con pacificar problemas entre algunos y otros, o problemas que ellos tenían con Dios de alguna manera, y era una forma especial de ofrecer esas ofrendas de paz. Normalmente todo el animal en los sacrificios se quemaba, pero en esas ofrendas de paz se le dejaba cierta parte al ofrendante y también cierta parte al sacerdote. Entonces era una ofrenda, inclusive se dejaba una parte para que después el ofrendante pudiese hacer una cena y gozarse con los demás. Y estaba la otra ofrenda, la ofrenda del sacrificio o la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era cuando el ofrendante iba ante el sacerdote, ponía sus manos y el becerro o el carnero, en este caso, era degollado. Y la carne se extendía, se le quitaba la piel y la carne se extendía en la ofrenda, en el altar, y se quemaba. Y hay una palabra ahí en este pasaje, en el versículo 17, que solo se menciona más o menos 60 veces en la Biblia, pero solamente una vez en el Nuevo Testamento, y es precisamente esta:
la palabra como la ofrenda libación. ¿Qué era una ofrenda de libación o qué era libación? Cuando se degollaba el cordero, si se ponía sobre el altar, después vertían toda esa sangre sobre la ofrenda y eso se quemaba y dice que era como olor agradable a Jehová. Hay dos personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tienen el mismo nombre y vieron el principio y el final del ministerio de Jesucristo.